Básicamente lo que les voy a exponer es un poco del trabajo que estoy haciendo con mi grupo en México, pero que tiene mucho que ver con el tema de la participación, que es también el tema que voy a impartir en mi conferencia magistral. Bueno, inicio con esta frase, no sé si ustedes conocen, William Jordan III, que es un filósofo de la restauración, que hoy día ya no está muy de moda, pero a mí y a algunas personas me gusta. Entonces él le dice, de la misma manera que la ciencia de la ecología fue capturada por la disciplina ya establecida de la biología a principios del siglo XX, la ecología capturó la restauración en los años 80 y 90. El resultado es que los restauradores miran a la ecología como una fuente de su autoridad y tan a menudo explican lo que hacen en la terminología de esta ciencia. Entonces, él le dice que, bueno, que la restauración fue tomada por la ecología y que no está mal, pero sin embargo, la restauración, como veremos aquí, o como ustedes saben, es realmente una ciencia transdisciplinaria, ¿no? Entonces, la pregunta que creo que todos los restauradores debemos hacer es, ¿hacemos restauración para qué? Y más que nada, ¿hacemos restauración para quién? ¿No? Entonces, a pesar de que sabemos que toda la sociedad sí sufre con la degradación de los servicios ecosistémicos, son las comunidades que viven de las actividades primarias como la agropecuaria o la recolección, son las que más sufren con esta degradación, ¿no? Entonces, para dar respuesta a esta degradación, la restauración debe necesariamente sobrepasar estos límites disciplinarios tradicionales. Lo que debemos trabajar es un sentido de una gobernanza en la restauración, ¿no? Y bueno, pues aquí ya han definido lo que es gobernanza, pero sí cabe muy bien dentro de la idea de restauración, ¿no? Que es juntar los diversos actores y trabajar juntos, ¿no? Para trabajar con la gente, trabajar con comunidades, la restauración ecológica realmente no encaja muy bien y la gente que debe trabajar aquí debe haber trabajado con comunidades, debe saber que la restauración, llegar a un agricultor y decir, mira, tenemos que hacer restauración ecológica, y él te dice, y yo voy a ganar ¿qué yo voy a, cuál es mi beneficio, ¿no? Entonces, la herramienta que utilizamos es la restauración productiva. La metodología es lo que llamamos investigación, acción participativa, y las técnicas trabajamos con agroecología y sistemas agroforestales. Definiendo un poco más lo que es la investigación, acción participativa, es que el agricultor, en lugar de ser objeto de estudio, es el sujeto protagonista del estudio, ¿no? Y la restauración productiva es la restauración de algunos elementos de la estructura y función del ecosistema, pero el principal objetivo es ofrecer productos que generen bienes económicos a la población local. La restauración productiva per se, ella no restaura ecológicamente y localmente un área, pero puede servir mucho para restaurar el paisaje, como los cercos vivos, y los mismos sistemas agroforestales pueden servir como puntos de conexión entre los paisajes, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos fotos de algunos sistemas agroforestales y bueno, esto entra dentro mucho de esta pelea que hoy día existe entre el concepto de land sharing, que es, pues, diríamos tierra compartida, y land sparing, que sería tierras separadas. Entonces, nuestra idea es trabajar con el land sharing, que es que todo el paisaje sirva como un corredor para el pasaje de la fauna entre un fragmento y otro. Bueno, aterrizaremos ahora en México, que es a donde les voy a presentar un poco de lo que estamos trabajando. México posee 12% de la biodiversidad del mundo, con 200.000 especies. Entre 2005 y 2010 ha perdido 441.000 hectáreas de área de bosque.
56.3% de la población padece de pobreza y 20.1% no puede acceder a la alimentación y 57.2% de los empleos no son formales. Entonces, tiene una situación social bastante compleja. Otro punto muy curioso de México es que las propiedades colectivas ocupan 53.4% del territorio. ¿Qué pasó? México en 1917 tuvo la primera revolución, digamos, socialista del mundo. Perdón, en 1910, la Unión Soviética fue en 17, cuyo el principal objetivo era hacer una reforma agraria. Esta reforma agraria no ocurrió hasta 1940, pero bueno, hoy día tenemos este cuadro, ¿no? Entonces, la mitad del territorio pertenece a comunidades. El porcentaje, y lo que es curioso en México también es que, bueno, hay un buen porcentaje de población indígena, pero es muy variado dependiendo del estado. Entonces, por ejemplo, el estado de Zacatecas tenemos 0.22% de población indígena, mientras que en Yucatán tenemos casi 60%. Más del 50% de la población vive en propiedades colectivas, que está en extrema pobreza y no tiene acceso siquiera a la educación básica. Entonces, lamentablemente, toda esta parte comunitaria de México es la parte más pobre. Solamente 20% de las áreas protegidas son del gobierno, 60% son de propiedad colectiva. Entonces, este es un dato también bastante complejo para la restauración, porque hoy día muchos trabajos de restauración que ocurren en áreas protegidas, que sería muy fácil si fuera del gobierno, pero en el caso de México, 60% de ellas pertenecen a comunidades. En estas áreas protegidas viven 3.500.000 personas, ¿no? Y son las áreas que presentan altos índices de marginalización. Entonces, la zona que trabajamos es el estado de Guerrero, que está aquí en México. Trabajamos en 3 microcuencas, ¿no? Trabajamos básicamente en esos 2 municipios. Es un área de 135 kilómetros cuadrados con una gran variabilidad de altitud que va de 520 a 2.600 metros. Es un clima semicálido y subhúmedo. Y la precipitación total es de 1.500 a 1.800, es una zona de clima estacional, tenemos 6 meses de sequía. En esta zona, la parte social, es una zona muy pobre, es una de las zonas más pobres del país, tenemos casi 65% de la población en pobreza y 23% en extrema pobreza, así que tenemos casi 90% de pobreza. Y casi 28% sufre de carencia por acceso incluso a la alimentación. Y la montaña donde trabajamos es la región más pobre del estado, ¿no? Entonces, es un estado pobre y trabajamos en la región más pobre del estado. Y el Acatepec, el municipio, ocupa el 4º lugar en pobreza del estado. Trabajamos con una organización no gubernamental indígena que se llama Joaquín Mepa, que abarca 1.600 familias y 14 comunidades. La mitad de la gente siquiera habla español. Y el principal producto, ellos trabajan con producción orgánica, pero su principal producto es la jamaica orgánica, no sé si ustedes ubican, se llama Hibiscus sadarifa, es un té que en México es muy utilizado, la gente bebe jamaica todo el tiempo, a la hora de comer, a todas las horas, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegamos ahí estamos trabajando hace 10 años, por eso hablamos de gobernanza, porque es la Universidad Autónoma de México, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Empezamos a trabajar con ellos hace 10 años. Tenemos un convenio formal y empezamos primero, bueno, vamos a hacer un diagnóstico ambiental de cómo está la región. Entonces hicimos un análisis geográfico de los fragmentos, ¿no? Qué tipo de fragmentos que teníamos, el formato, etcétera.
Y bueno, encontramos que había muy pocos fragmentos grandes. La mayoría de los fragmentos eran abiertos. ¿Qué significa que eran abiertos? Que se saca mucha madera de dentro. Más básicamente el paisaje que se ve más o menos este. También buscamos ecosistemas de referencia, ¿no? Queríamos buscar, entonces evaluamos ecosistemas de referencia en las tres diferentes altitudes. Buscamos también, hicimos un análisis fitosociológico para ver cuáles eran las especies más importantes en estos ecosistemas. Después sacamos un índice integral de conectividad y vimos diferentes escenarios de cómo podríamos aumentar la conectividad y encontramos que podríamos aumentar la conectividad tanto enriqueciendo estos fragmentos cuanto estableciendo corredores en el paisaje. Los dos no tenían diferencias significativas y eso nos abrió un montón de opciones para poder conectar ese paisaje. Como les dije anteriormente, la mayoría de los bosques ahí eran abiertos, entonces hicimos un diagnóstico de leña muy riguroso. La gente ahí, la mayoría de la gente utiliza lo que llamamos de estufa de 3 piedras, entonces lo único con que cocinan son obviamente muy ineficientes, ¿no? Hay una zona donde pusieron este tipo de estufa que se llama estufa Lorena, pero en el diagnóstico encontramos varios tipos de estufas, que eran estufas sin chaminea, estufas de todo tipo. ¿Y por qué? Porque ese es un error que ocurre frecuentemente en México, no sé si aquí en Colombia, es que ofrecieron las estufas, instalaron las estufas, pero no les enseñaron cómo hacer el mantenimiento de las estufas. Entonces, buena parte de estas estufas están rotas y ya no funcionan bien, ¿no? Entonces, ya no funcionan como deberían funcionar. Y bueno, descubrimos que 100% de la población utiliza leña para cocinar y entonces están sacando mucha leña del bosque. Entonces, el consumo diario promedio por persona es de 1,5 kilos de leña, con un total de habitantes de 1.837 personas. La mitad corta todo el árbol a la hora de sacar la leña. Entonces tenemos un consumo solo de esta comunidad de 1.666 kilogramos por año. Hicimos un cálculo basado en el modelo de Quercus glaucensis, que es una de las especies más utilizadas, y bueno, llegamos a la conclusión que ellos consumían 2.350 árboles al año. Esto suena así como, ¿por qué? Pero esto, cuando enseñamos esto a la comunidad, dijeron, no, nosotros no sacamos tantos árboles así. Entonces es interesante presentar este tipo de datos para que ellos entiendan que parece, voy un día al monte, saco un árbol, entonces no les da la sensación de la cantidad de árboles que están sacando, ¿no? Entonces, esto cuando presentamos les dio un gran impacto, ¿no? Y solo esta población es solo 5% de la población de todo el municipio y todos usan leña para cocinar, entonces imagínense la cantidad de árboles que sacan de ahí, ¿no? Entonces, basado en esto, tratamos de construir un modelo para ofrecer, hicimos análisis también laboratoriales de la calidad de leña, entonces hicimos entrevistas para que ellos nos dijeran qué tipo de leña les gustaba más, qué tipo de leña que más utilizaban. Después hicimos análisis de calidad de leña de estas especies y tratamos de construir y vimos también atributos ecológicos de estas especies. Entonces, tratamos de construir 3 tipos de modelos. También les preguntamos cuál era la percepción que ellos tenían sobre la degradación del bosque más cercano a su casa. Entonces, hicimos cuando su percepción es que el bosque está muy degradado, entonces le ofrecíamos un modelo más ecológico. Entonces, utilizar especies que tenían más valor ecológico, con un peso mayor en el modelo de valor ecológico, cuando no estaba tan degradado, un peso mayor al valor de las especies para leña, y cuando no estaba degradado, un peso mayor en la calidad de la leña que ellos podrían utilizar. Y bueno, ofrecimos todo esto a la comunidad. También hicimos un trabajo curioso, que era, queremos saber
queremos decirles también, hacerles ver cuánto tiempo ellos tardaban para colectar leña, ¿no? Entonces, como la leña ya estaba lejos de su casa. Entonces, usamos estos GPS, ellos a la hora de ir a colectar leña ponían el GPS. Y también lo que queríamos saber es que hay unos modelos que cuando la gente sale a buscar un recurso, gente, animales, todo, ellos usan un modelo que se llama vuelos de Levy. ¿Qué significa esto? Que la gente cuando sale a buscar un recurso hace muchas caminatas cortas y algunas largas. Esto cuando el recurso está disponible. Entonces hicimos el análisis después con físicos, ¿no? Para ver si la distribución de las caminatas que los agricultores hacían para buscar leña, sí se ajustaba a este modelo y de hecho no se ajustaba. Entonces, ¿qué significa? Que en realidad ya ellos tienen escasez de este recurso, ¿no? Entonces ya no se ajusta a este modelo. Fue muy bonito porque este trabajo, la UNA le gustó mucho, entonces hicieron unos carteles, llevamos a la montaña, entonces ellos esparcieron todos esos carteles porque era un trabajo que ellos habían participado, ¿no? Después ellos, como ellos tenían esta plantación de Jamaica, la Jamaica es su principal producto, ¿no? Hicimos un análisis de sustentabilidad utilizando una plataforma que se llama Mesmis y también encontramos cosas muy interesantes. El resultado que nos arrojó fue esta gráfica de araña. Entonces, en rosa es todos los quesitos, digamos, de sustentabilidad de los productores orgánicos, y en amarillo de los no orgánicos, porque siempre hay que comparar con sistema convencional, ¿no? Y ellos ganaron alto en casi todo. Incluso lo que nos llamó mucha atención fue un análisis de capital social que hicimos. Entonces ellos tienen un alto capital social, lo que hace con que sea muy fácil trabajar. Su Jamaica es certificada, aquí está la Jamaica. Sin embargo, su rendimiento es muy bajo. Todavía su relación costo-beneficio es alta porque el precio de la Jamaica orgánica es alto. Entonces todavía tienen, pero el rendimiento estaba muy bajo, ¿no? Entonces pensamos, bueno, tenemos que trabajar por ahí. Entonces pensamos, bueno, pues vamos a trabajar con experimentos en sistema alley cropping, ¿no? O cultivo en callejones. Como ustedes ven, que podría servir para varios cultivos. Aquí, como ustedes ven aquí, ellos plantan maíz a esta inclinación, pero no plantan nada. Entonces es una zona muy erosionada, porque casi toda la montaña tiene esta topografía. Entonces, bueno, hicimos estos experimentos. Entonces, lo que estamos probando es lo que ellos usan, cuál es el material que ellos usan para poner, digamos, en la Jamaica. Utilizamos el material de un árbol que se llama caliandra, porque tenemos el objetivo de hacer cultivos en callejones. Usamos los restos de Jamaica que ellos utilizan y una leguminosa que ellos usan como abono verde, que es la mucuna, para ver cuál se degradaba más rápido, cuál era la tasa de descomposición más rápida. Encontramos que la unión, todas las que tenían caliandra estaba bien. Vimos el efecto también de la combinación de esos materiales como abono verde para el rendimiento de la Jamaica. También encontramos todos los que tenían caliandra tenía el mayor rendimiento. También probamos con maíz, porque el maíz es el principal cultivo con una especie que es Leucena macrofila. Voy un poco más rápido porque ya no me queda tiempo, pero encontramos a través de un índice también que se llama equivalencia diaria, que el uso de biofertilizante, que es una combinación de hongos y rizobio, no es rizobio, son bacterias de vida libre, da el mejor índice que es 4,47, entonces que es muy positivo, digamos, hacer un sistema agroforestal utilizando este biofertilizante. Hicimos un análisis también económico, también vimos que lo mejor era el sistema agroforestal. Como la gente ahí quiere plantar, también quiere restaurar los ríos, vimos dos métodos de siembra, siembra directa o con plántulas. Estamos probando también, porque el costo de siembra directa es 50%,
y estamos tratando de buscar las mejores especies que tengan el mejor desempeño con la siembra directa, que es más barata. Vimos que sí hay diferencias. Y lo que quisiera resaltar aquí, que fue interesante la cuestión de la construcción social que hicimos con los campesinos, que estuvimos 10 años hablando de restauración, que ellos mismos consiguieron un proyecto para restaurar sus traspatios, que son sus huertos caseros. Entonces ellos consiguieron $304,000 para hacer la restauración de sus huertos caseros. Hicieron un ordenamiento participativo, ellos lo hicieron, ¿no? Su ordenamiento. Después, bueno, fuimos a analizar la percepción, por qué ellos quisieron restaurar con tales especies, vimos cuál era la composición de sus huertos después de restaurados, vimos que tenía una diversidad altísima, que había una gran proporción de especies zoocóricas entre las especies autóctonas y también las especies que no eran autóctonas. Vimos que son básicamente vegetarianos, que comen solamente pollo y cerdo, de vez en cuando, pollo comen más. Y por último, los traspatios o los patios traseros, hay muchos estudios en México, porque hay muchos, sin embargo, nadie estudia el papel de estos traspatios como conectores de paisaje. Entonces hicimos un estudio bastante intensivo y con estadísticas bastante duras, y vimos aquí están los fragmentos, aquí están los traspatios, son esos puntitos. Entonces veíamos de qué dirección venían los pájaros. Fue un estudio bastante intenso y llegamos a la conclusión, vía estadística, que sí las aves están utilizando los traspatios como conectores de paisaje. Y lo interesante es que, pero también encontramos que depende del paisaje, hay más o menos aves. Entonces ahora estamos empezando a estudiar si también la heterogeneidad del paisaje afecta también la presencia de los pájaros en los traspatios. Estamos empezando a estudiar esto. Nuestro trabajo es altamente participativo, pero acabamos de terminar un librito que fue apoyado por CIFOR, y encontramos que, bueno, 80% de los proyectos de restauración en México sí tienen presencia de comunidades, pero lamentablemente la presencia de las comunidades es únicamente para abrir hoyos y plantar plántulas. Entonces, la comunidad realmente no está participando de estos proyectos. Hago propaganda, estos son algunos libros que hemos producido, están disponibles en la web, pero también están aquí en venta si alguien tiene interés, menos este. Y bueno, este es el grupo con quien trabajo, esta es la Margarita, la directora de la ONG. Muchas gracias.